Seguimos conectando coherentemente distintos temas porque en este programa siempre abordamos la economía, sus alternativas, sus posibilidades, por supuesto el balance. Y vamos a hablar ahora de emprendedores, de empresarios, estrategias, que es el gran tema en este momento. Cómo me reinvento, cómo tomo decisiones, cuáles son las claves, qué pasos puedo dar en un momento de alto reto. Y está en Maturín, está en Monagas y lo vamos a contactar vía Zoom. José Miguel Farías, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores. José Miguel, buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, un gusto saludarte, un saludo para ti, para tu audiencia y nada, desearte que hayas pasado un gran feliz cumpleaños ayer. Ay, muchísimas gracias. Gracias, hermano. José Miguel, tengo entendido que vienes en un proceso de exploración, de encuentro con distintos empresarios, con distintos emprendedores, y eso te va dejando a ti una idea mucho más clara, no solo de lo que está pasando en el país, sino de lo que cada uno puede hacer, ¿correcto? Es correcto. Para contexto, tengo 3 meses en Venezuela después de haber terminado mi maestría en Estados Unidos y casualmente he estado conversando mucho con emprendedores, con empresarios, intentando entender la realidad del país desde el punto de vista de negocios y también saber qué oportunidades hay, ¿no? Y casualmente una de las cosas que he descubierto, que era casualmente también lo que compartí en Twitter y que fue bastante movido ese hilo que coloqué, era que de 9 de 10 conversaciones que tenía con emprendedores y empresarios en Venezuela, encontraba un factor en común. Y en realidad dos, pero ese hilo solamente se lo dediqué a uno, que es que los emprendedores en Venezuela usualmente no saben a quién le venden. Y eso lo puedo extrapolar a algo un poquito parecido, pero diferente, que es que si le preguntas, y de hecho te diría, Eduardo, pruébalo con tus amigos emprendedores y empresarios o cuando salgas a la calle, pregúntale a la gente que tiene un negocio cuál es su propuesta de valor. Esas dos grandes áreas, quién es mi cliente objetivo y cuál es mi propuesta de valor. Y la verdad es que las respuestas son en un gran porcentaje totalmente diferente a lo que uno esperaría de alguien que como emprendedor o como empresario ha tomado la decisión arriesgada de montar un negocio, ¿no? Oye, ¿por qué cuesta tanto tener esa referencia, descubrirla? Porque uno, donde esté, mira a su alrededor y ve situaciones interesantes. Te pongo el ejemplo. Conozco a un señor que montó una bodega en un lugar bastante céntrico de Caracas o cercano a un sitio por donde pasa mucha gente. Y él fue el primero. Y ahora también hay un camión que vende verduras y ha montado mercaditos y se han ido montando otros comerciantes que coinciden con lo que él vende. Y él sigue vendiendo. Entonces, oye, yo me hago tantas preguntas con las distintas cosas que creo ver dentro de los escenarios donde estoy, y todo eso me parece muy interesante. A veces no le encuentro explicación. Es interesante, Eduardo, porque al final, a ver, partamos de los números. Cuando tú miras los números desde el punto de vista de salario en Venezuela, esto es información de Ujú, Ecoanalítica, ujú. solamente el 7% de la población gana más de $600. Y si lo miras del otro lado del extremo, el 45% de la población venezolana gana menos o hasta $100. ¿Qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en Venezuela? Que muchas personas tratan de competir por el dólar de lujo, es decir, tratan de competir por el 7%. Y no entienden, a grosso modo, cuál es la importancia de segmentar el mercado en este contexto venezolano. Tú bien lo comentas y en mi opinión hay muchas mayores oportunidades atendiendo a ese segmento que está totalmente desatendido, que es verdad que no ganan en promedio si pones incluso la barrera un poquito más alta. ¿Cuántos venezolanos ganan hasta $300? Puedes llegar a alrededor de 78, 80% de la población. Si tú enfocas tu propuesta de valor, tratas de desarrollar una propuesta que resuelva problemas reales a ese segmento de los venezolanos,
tratas de comunicar claramente cómo tu producto o servicio va a mejorar la vida de esas personas y lo haces de una manera mucho más eficiente que la competencia, seguramente vas a descubrir mucho valor tanto para ellos como clientes como para ti como empresario. Pero el gran problema de Venezuela, en mi opinión, y es lo que he descubierto también en esta conversación, es que la mayoría se quiere enfocar en venderle a ese 7% de lujo. Y al estar Mm, tan sobrepoblado, es muy difícil diferenciarte. Terminas convirtiéndote, abro comillas, en un commodity. Terminas peleando por precio porque al final el venezolano termina teniendo muchas opciones de lujo. Por ejemplo, si estás en Caracas y quieres salir un jueves o un viernes a un restaurante, vas a tener muchísimas opciones para probar una comida diferente toda la semana. Y no es mentira, puedes ir el jueves a un restaurante y te encantó, te fascinó, pero tienes tantas opciones que no te ves obligado la otra semana o dentro de 2 semanas a volver al mismo sitio. Hay tantas opciones de nuevo que al final te conviertes en un commodity y pelear en precio es verdad muy difícil. yo reflexionaba en estos días que, por ejemplo, podemos poner ejemplo de los restaurantes que están metidos en un boom. Puede que haya queja porque haya una real merma en la demanda del cliente, pero cada restaurante también tiene que revisarse si está ofreciendo un buen servicio. No todo se lo achaques a la crisis. Entonces, eso le agrega otro valor, otra variable a la competencia. Correcto, 100%. Hay algo que usualmente en los modelos de negocios se denomina como intangible, o Mm, en el caso más concreto, en la experiencia del cliente. Vamos a poner un ejemplo que es una de las conversaciones más repetitivas que he tenido en las últimas semanas. Canchas de pádel en Venezuela. La cancha ujú. de pádel, si lo miras y lo aterrizas, por ejemplo en Caracas que hay 1 millón de canchas de pádel, es sencillamente un commodity. Es un espacio donde 4 personas entran con unas palas a jugar y a raquetear. ¿Qué hay alrededor de la cancha de pádel? Pongámonos nosotros como clientes o como consumidores que me permitan mi jalarme, más allá de sencillamente jugar 1 hora y 30 con mis amigos, ¿no? Hay muchas canchas de pádel que se encargan o se enfocan en crear una experiencia para el consumidor, una experiencia para el cliente que vaya mucho más allá de sencillamente el espacio en la cancha. Te venden agua, te venden café, tienes comida, tienes un espacio para tus hijos, que es importante. Imagínate la diferenciación que puede tener para ti como padre. Quiero ir a jugar pádel con mis amigos, pero no tengo a dónde dejar mi chamo. Bueno, puede que haya una cancha de pádel que te ofrezca la diferenciación de que tiene un cuidado para tus chamos, otra que no, y tú dices, bueno, quiero jugar, no puedo dejar al niño solo, voy para allá. Esa es una de las tantas, de los tantos ejemplos que he visto y como un producto que al final es un commodity, de nuevo, la cancha de pádel, porque al final es replicable y es fácilmente copiable por otros empresarios, otros emprendedores, pero tú te enfocas en crear algo diferente que agregue valor al consumidor. Entonces, la propuesta de valor va mucho más allá de facilitar que tú juegues pádel. La propuesta de valor va a pasar un rato ameno con tus amigos mientras tus familiares se divierten tomando un café y mientras tu chamo está jugando con otros niños en la misma cancha donde tú estás disfrutando, ¿no? Qué interesante. Eh, en razón de toda esa revisión que estás haciendo, ¿cómo ves el futuro inmediato de Venezuela desde el esfuerzo que están haciendo los venezolanos? Más allá de las condiciones, de los requerimientos que están de parte de la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Complejo, Eduardo. Yo soy fanático del libro ¿Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson? Y la verdad es que con instituciones tanto políticas como económicas extractivas es difícil para el emprendedor. Y te lo digo como emprendedor. Pero también pienso, y lo digo también mucho por mis redes, yo soy amante de la filosofía estoica y uno de los pilares de la filosofía estoica es la dicotomía del control. Uno tiene que enfocarse en lo que uno puede controlar y no significa que voy a ser indiferente sobre lo que no, pero la verdad es que mi esfuerzo lo trato de centrar en lo que puedo controlar. Y en el caso del emprendedor venezolano es algo que yo admiro muchísimo, porque a pesar de lo difícil que es hacer negocios en el país, nada más piensa en lo complejo y es uno también de los puntos de dolor de mis conversaciones, que es el tema tributario en Venezuela. O sea, muchos de los negocios en Venezuela sufren y la mayoría de su poco margen, después de competir, de todo lo que hemos hablado, imagínate competir, el tema de la diferenciación, la experiencia del cliente, tienes un poquito de margen positivo y a nivel tributario casi que se te va el 50-70% de tu ganancia solamente pagando impuestos, ¿no? Imagínate todo ese contexto, lo difícil, de hecho creo que hay un ranking que se llama Doing Business a nivel global y si no me falla la memoria, Venezuela debe estar entre los últimos puestos, pero a pesar de todo eso, la gente igual tiene que salir y echar para adelante, ¿no? Y eso es lo que uno
Hay una frase de Churchill que a mí me encanta, que decía que al final es el emprendedor o es el empresario que es el caballo que jala la carreta, ¿no? Y en Ujú. un país incluso tan complejo como este, creo que hay que destacarlo. Eso no significa, y lo quiero ver amarrar con lo que hemos conversado hoy, que bueno, voy a emprender por emprender o me voy a lanzar, hay que ponerle cabeza, porque al Ujú. final, si ya es difícil emprender en un país como Estados Unidos o en Alemania, que son estructuralmente un tanto más sólidos para tú emprender con tranquilidad, imagínate emprender en un contexto como el nuestro. Entonces hay que pensarlo mejor, hay que pulir nuestra propuesta de valor, hay que iterar inicialmente de manera rápida y barata para identificar una propuesta que sea y que haga sentido para las necesidades de venezolanos. Hay que identificar nuestro cliente objetivo y sobre esa base ir creando un negocio que seguramente va a ser sólido si tomamos todas esas consideraciones en nuestra mesa, ¿no? Bueno, José Miguel, se agotó el tiempo, se ve que eres una persona muy preparada, sabes comunicar, eres muy eficiente. Bueno, para ti debe ser una pasión asesorar. Veo aquí una cuenta, esta cuenta JM Faría SU, ¿es para X, es para Instagram? Para ambas, Eduardo, @JMFaríasU en Instagram y en X. Perfecto, JM Farías U. Muy interesante, espero que retomemos estos temas porque son de alto interés. El venezolano, oye, está mostrando mucha fuerza en el emprendimiento, en el iniciar este camino que después te plantea muchos retos. De ahí la importancia de la asesoría. Un abrazo, hasta pronto. Chao, Eduardo, un abrazo. José Miguel Farías, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores, repito, @JM Farías U en las redes sociales. Volveremos.